Si alguno de ustedes, desde luego es totalmente voluntario, quiere desarrollarlo, yo se los recomiendo, ¿ya? Porque hay casos ahí que les puede servir mucho para comprender la materia. No sé si alguien quiere comenzar, antes de comenzar, decir algo. Ya, entonces leamos este caso brevemente, vamos a revisar las respuestas y después vamos a comenzar a ver el objeto. El caso dice así: Pablo trabaja en una empresa portuaria. Todos los meses su empleador descuenta 100.000 pesos de su remuneración para depositar en la cuenta de capitalización individual del trabajador en la AFP Años Dorados. El 10 de abril de 2020 se le informa que producto de la emergencia sanitaria derivada de una pandemia, la empresa debía reducir personal, por lo que solo trabajará hasta el 10 de mayo del mismo año. Luego de 6 meses de cesantía y con la finalidad de resolver su situación financiera, Pablo decide retirar el 10% del dinero que se encuentra depositado en su cuenta de AFP. Tiene un saldo de 25 millones, por lo que gira 2.500.000, quedando 22.500.000 en su cuenta. Pablo decide invertir el monto que recibió con el objeto de obtener una forma de ingreso constante. Un día, caminando por la ciudad, ve en una vitrina un collar que, según el vendedor, Rigoberto, era de finos diamantes y había pertenecido a la reina Victoria, quien fuera monarca británica en el siglo XIX. El precio ofrecido era 2.500.000. Pablo recordó en ese instante que había leído en el diario un aviso por el cual el Museo Histórico anunciaba que realizaría una exhibición temática de las monarquías europeas y que se pagaría un canon mensual de 300.000 pesos durante 14 meses por cada pieza que se pusiera a disposición para la exposición. En razón de lo anterior, Pablo decidió comprar la alhaja. No obstante, cuando llevó el collar al museo para celebrar el contrato de arriendo, un funcionario experto le indicó que no era más que una copia barata que solo tenía un valor de 10.000 pesos. Desilusionado, el comprador retornó a la tienda vendedora, pero ya estaba cerrada. Colgaba de su puerta un letrero que indicaba cerrado por vacaciones. No obstante, alcanzó a escuchar que en su interior estaba Rigoberto hablando por teléfono con señora Margarita, vanagloriándose de haber engañado al iluso comprador del collar. Ya, ¿cuál de las preguntas que aparecen acá o que eran del caso eran lo que les generó a alguno de ustedes problema o alguien? Profesora. ¿Ya? Ay, perdón. Yo tenía una duda con respecto al efecto personal y el efecto... ¿Ya? Hay Ya. una pregunta Entonces, déjame preguntar. Esa es la pregunta número... Dame un segundo. La pregunta número 5, Daniela, ¿o no? A ver, ¿en qué momento adquiere...? Sí, esa. Ya. ¿Alguien tiene problemas con otra pregunta? Además de las 5. Yo, profesora, tengo la duda con cuando hacen la comparación. O sea, cuando le hacen otro caso, cuando dan cuando dan otra suposición, pero en este caso que el esposo no sabía y la esposa sí. ¿Será la pregunta 9, mira? Es que eran dos, una va como relacionada con la otra, pero creo que sí la primera. ¿Ya? Sí, la primera. La pregunta 9 y la 10. Ya, ¿alguien más? Ya, vamos a revisar entonces esas 3. ¿Nadie más le quedó alguna duda de otra pregunta? Ya, revisemos entonces estas 3 preguntas antes de comenzar a ver el objeto. Vamos a las 5. Dice, ¿en qué momento Pablo adquiere el dominio del collar? ¿Ya? Sin ver las alternativas. ¿Cuándo, si tapamos las alternativas, ¿cuándo Pablo adquiere el dominio del collar? ¿Se acuerdan lo que nosotros hemos visto acerca de en qué momento se transfiere el dominio o cómo se transfiere el dominio en Chile? ¿Alguien se acuerda de eso? ¿La compraventa está perfecta? En este caso. Sí, la compraventa está perfecta porque ya están acordados los dos precios y los dos ambos aceptaron lo que se estaba proponiendo. Ya, está una compraventa de un bien mueble y por lo tanto se perfecciona con el solo consentimiento de las partes. O sea, la compraventa está perfecta, ¿ya? ¿Se transfirió el dominio?
por la celebración de la compraventa? Sí, ¿Sí? sí se transfirió, profesora. ¿Pero en qué momento se transfiere el dominio? ¿Con la celebración de la compraventa? Esto se los he repetido todas estas veces y siempre les digo, acuérdense esta cuestión que siempre se equivocan de aquí a todos los civiles. ¿En qué momento se transfiere el dominio? ¿Con la compraventa se transfiere el dominio o no? ¿O se requiere algo más? Y esto lo vimos en el error también. Bueno, por si no se acuerdan, y se los reitero porque esta es una temática que nos va a acompañar desde ahora hasta derecho civil, todo el derecho civil. Y esto se olvida siempre, o sea, en el examen de grado incluso pasa muchas veces que vuelven a decir que el dominio se transfiere con la celebración de la compraventa, ¿ya? Entonces, recordemos, por favor, los que tuvieron mal esta pregunta, grábenselo a fuego de aquí en adelante porque yo siempre pregunto lo mismo, ¿ya? Sea a propósito de esta materia, de bienes, de lo que sea, yo siempre reitero esta pregunta porque se tiende a olvidar este punto que es muy, muy importante. En Chile, para que se transfiera el dominio, no basta con la compraventa o con el título, sino que se requiere de un modo de transferir el dominio. Y esto nos va a servir para la clase de mañana, probablemente cuando veamos objetos. Entonces, hay que grabárselo en la cabeza. Para que se transfiera el dominio, en Chile se requieren dos cosas, título y modo, ¿ya? El título es lo que justifica la transferencia del dominio y el modo es lo que realmente transfiere el dominio. Entonces, en el caso planteado, la compraventa es lo que justifica, ¿ya? Pero mientras no haya una entrega, no va a haber transferencia del dominio, ¿ya? Entonces, si es que Rigoberto nunca le entrega el collar a Pablo, Pablo nunca va a ser dueño, aunque la compraventa esté perfecta, ¿ya? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Daniel, ¿hasta aquí alguna duda? Hasta ahora todo claro, profe. Ya, entonces no basta con el contrato, ¿ya? Sino que se requiere algo más, y ese algo más es un modo de adquirir el dominio. Dentro de los modos de adquirir el dominio, el más famoso es la tradición, ¿ya? Que, como habíamos dicho, es la entrega más el ánimo de transferir el dominio. Hay otras entregas. ¿Se acuerdan cuando vimos contratos reales? Hay entregas, ¿verdad?, que son tradición y hay entregas que no son tradición, ¿verdad? Entregas que son tradición cuando van acompañadas del ánimo de transferir el dominio. Por ejemplo, yo entrego algo a la Daniela, pero porque se lo regalé. O le entrego algo a la Daniela porque se lo vendí, ¿ya? O, por ejemplo, cuando yo le presto 5.000 pesos a la Daniela, también hay tradición, porque yo no quiero que la Daniela me devuelva ese billete de 5.000. Pueden ser 10 monedas, o sea, 50 o no sé cuántas monedas de 100, ¿ya? Entonces, y hay otras entregas que no son tradición, como por ejemplo, si yo le paso algo a la Daniela, pero se lo presto, ¿ya? ¿Hasta aquí alguna duda? Entonces, lo que en Chile se requiere, de nuevo, para que se transfiera el dominio es título más modo, ¿ya? Y el modo más famoso, el que al menos nosotros conocemos hasta ahora, es la tradición. Ahora, el título sirve para justificar el traspaso del dominio, porque recuerden ustedes que Chile no puede permitir que anden traspasándose los bienes de un patrimonio a otro sin una causa que lo justifique, porque habría enriquecimiento sin causa. Entonces, el título es lo que justifica por qué yo a la Daniela le entrego, qué sé yo, el computador, porque se lo vendí, ¿ya? Entonces, el título es la compraventa y el modo es la entrega más ánimo de transferir el dominio, que es tradición. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? No, profe. Ya, si tiene alguna duda, por favor, resolvámosla al tiro porque de verdad, para el tema de objeto ilícito es súper importante. Y es casi en tema objeto ilícito, yo les diría que es la materia más difícil del derecho civil acto jurídico. Entonces, si tienen alguna duda, por favor, salten al tiro. Ya. Dicho eso significa que en Chile el contrato no tiene un efecto real, porque no transfiere el dominio, ¿ya? Real, acuérdense que habíamos dicho que, ¿qué significa real? ¿Alguien se acuerda? ¿O de dónde viene la palabra real? Si alguien se acuerda, esto lo hemos Cosa. de cosa, cosa, res, cosa, exactamente.
Por eso los derechos reales, ¿verdad? Es lo que vamos a ver nosotros en derecho a las cosas. Entonces, en Chile el contrato no tiene efecto real. Si tuviera efecto real como en Francia, por el solo hecho de la celebración de la compraventa, el otro adquiere el dominio. En Chile no tiene efecto real, porque de la compraventa, del título, no surge el derecho a dominio. ¿Ya? ¿Qué surge? Si no surge el derecho a dominio, ¿qué surge? ¿Qué surge para Pablo, por ejemplo? ¿Una obligación? Ya, ¿qué obligación para Pablo? Pablo es el ¿El comprador. precio? Ahí no sé. Ya, sí, pagar el precio, muy bien. Pero en su patrimonio, además de la obligación de pagar el precio, ¿qué tiene? No tiene el dominio del collar, pero ¿qué tiene? Con la sola celebración de la compraventa. Tiene la obligación de pagar, pero además tiene un derecho, me imagino, ¿no? Si es el comprador. ¿Qué derecho De tendrá? recibir el producto. Más que de recibir, de exigir que se le entregue la cosa. Eso. ¿Ya? Entonces, esto mucho más específico lo vamos a ver después en obligaciones, ¿cierto? Que en un negocio, en una obligación, y particularmente en un contrato bilateral como el contrato compra-venta, surge, tenemos un deudor y un acreedor, pero que recíprocamente también son deudor y acreedor del otro, ¿ya? Entonces, Pablo, en este caso, es deudor respecto de Rigoberto en cuanto al pago del precio, pero además es acreedor en el sentido que tiene el derecho a que se le entregue la cosa, ¿ya? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Ya, entonces, en Chile, les reitero, el contrato no tiene un efecto real. En otros países sí, como en Francia. Vamos a ver nosotros el otro año en Derecho Civil Bienes que hay casos muy excepcionales en que en Chile tiene un efecto real, pero son casos muy, muy excepcionales, ¿verdad? Pero en general no. Tiene un efecto, por lo tanto, solo personal, ¿ya? Es decir, del contrato no nace el derecho a dominio, sino que solamente nace el derecho a exigir que me entreguen la cosa. Y eso es un derecho personal, ¿verdad? Derecho personal u obligación es lo mismo, depende de dónde lo miras. Si tú lo miras desde el acreedor, o sea, Pablo, es un derecho personal. Y si lo miras desde Rigoberto, es una deuda u obligación, ¿ya? Pero es exactamente lo mismo. Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda para entrar a las alternativas? No, profe. Ya, no. Vamos a las alternativas. Dice así. Primero, ¿en qué momento adquiere entonces el dominio Pablo del collar? Y ya sabemos que, a priori, sin ver las alternativas, es con la tradición. Vamos a ver qué alternativas nos sirven. Letra A, al momento de la celebración de la compraventa, puesto que el contrato tiene un efecto personal. ¿Puede ser correcta esa? ¿Puede ser correcta la letra A? ¿Qué dice? La celebración es cuando ya se... No, a ver, el momento de la celebración. Bueno, sí, puede tener un efecto personal. ¿Ya? ¿Y puede ser correcta la letra A? No, porque no adquiere el dominio en la compraventa. Exactamente. Recuérdense, aquí, por ejemplo, tenemos dos enunciados. Entonces, el primero ya sabemos que es incorrecto, ¿cierto? No es solamente la celebración de la compraventa. Entonces, ahí al tiro lo descartamos. Aunque el segundo enunciado sea correcto, el primero ya es incorrecto. O sea, esa, chao. Vamos a la segunda, dice, al momento de la celebración de la compraventa. Ya con eso deberíamos descartarla al tiro, ¿o no? Puesto que el contrato tiene efecto real. Bueno, cuando ya nos dice que es la celebración, ya deberíamos descartarla al tiro. C. Cuando Rigoberto le entrega el collar. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Puesto que el contrato tiene un efecto personal. Y ahí sabemos que tanto el primer enunciado como el segundo son correctos, ¿ya? Letra D. Cuando Rigoberto le entrega el collar. Hasta ahí vamos bien. Y luego dice, puesto que el contrato tiene efecto real. Fuera. Letra E. Cuando Rigoberto y Pablo acuerdan en cosa y precio. ¿A qué equivale esto cuando Rigoberto y Pablo acuerdan cosa y precio? ¿Qué momento es ese? La compraventa. ¿Qué cosa es la compraventa? ¿Cuándo se perfecciona o no? Ya, el perfeccionamiento o la celebración de la compraventa. ¿Ya? Y por lo tanto, por ese solo hecho, habría que descartarla.
Entonces nos quedamos con la letra C. Daniela, no sé si por ahí te quedó claro. Sí, ahora sí. Ya, Muchas súper. gracias, profe. Por favor, chiquillos, recuerden esto del efecto real, personal, título, modo, de aquí para siempre, porque lo vamos a ver no solo en actos jurídicos, sino que en todos los civiles. Y yo les digo, aquí, incluso en el examen de grado, se caen constantemente en este punto y es casi que una de las bases del derecho civil patrimonial. ¿Ya? Vamos entonces a la pregunta. ¿Alguien le quedó alguna duda de las 5? Ya, vamos entonces a la 9 y a la 10, que nos dan un supuesto distinto. Dice, suponga, solo para esta pregunta, que Rigoberto no tenía idea del carácter falso de la joya, puesto que su señora, Margarita, había sido quien mandó a fabricar la copia falsificada y la había puesto en la vitrina, con la esperanza de que un incauto la comprara. Ya, stop. ¿De qué vicio del consentimiento estamos hablando? ¿Error o no? Error es un engaño, o sea, Rigobert, por supuesto que en ambos... Dolo, ¿no? Dolo, ¿verdad? Sí. Porque hay una falsa representación de la realidad. Pablo cree que era original y realmente no es original. Pero cuando esa falsa representación de la realidad alguien la creó dolosamente, ahí se llama dolo. ¿Ya? Entonces estamos frente al dolo. ¿Cuáles son los requisitos para que el dolo vicie el consentimiento? ¿Alguien se acuerda? Antes de entrar a las preguntas en concreto, para que el dolo vicie el consentimiento se requiere de básicamente 2 requisitos. Que sea determinante y que sea de una de las partes. Y que sea obra de las partes. En este caso, ¿se cumplen esos requisitos? Solo uno, que es determinante. Ya. ¿Y obra de la parte? No, porque fue de un tercero. Porque fue un tercero, exactamente. ¿Hasta aquí alguna duda? Ya, vamos a la pregunta 9. Dice, en este supuesto, ya sabemos que el dolo es determinante, pero no obra de parte. Dice, ¿puede Pablo dirigirse en contra de Margarita? ¿Puede o no puede dirigir? ¿Cuáles eran los efectos del dolo cuando algún requisito no se cumplía? Profe, pero para mí, o sea, en el sentido, yo sé que sí se puede, pero ¿Ya? si me lo pongo yo esta pregunta no la pensé como de poder o no, yo la pensé en cómo yo podría, yo me puse en el caso de que a mí me hubiesen, me hubiesen hecho la estafa, Ya. pero yo cómo voy a saber que la esposa fue quien me estafó, porque después de todo yo hice el contrato con Rigoberto, si no me equivoco, que se llamaba. Uh-huh. Claro, Y la Rigoberto. esposa, yo no sabía que la esposa era. En ese caso, tendría que demandar a Rigoberto, y Rigoberto, en su defensa, tendría que decir, pucha, yo no sabía y era mi esposa. Y en ese caso, ahí recién yo creo que podría actuar en contra de la señora Margarita. Por lo tanto, mi respuesta es no, pero después sí. No sé si como que me entiende lo que le quiero explicar. Porque en un principio yo no sé qué era Margarita. Y cuando ya exponen lo hecho, ahí recién puedo saber qué es Margarita. Y ahí yo creo que recién puedo tomar acciones judiciales en contra de esta señora. Antes yo creo que como la compraventa fue con Rigoberto y yo, tendría que demandar a Rigoberto para después saber qué era la señora. Entiendo lo que dice Matías. Miren, cuando ustedes tengan que resolver un caso, tienen que dar, por supuesto, todos los hechos que se le están dando, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si alguien piensa, bueno, es que como prueba esta cuestión, mira que tienen que dar por verdadero todo lo que se le están diciendo, ¿ya? Entonces, no entran como en detalles de cómo voy a averiguarlo o cómo sé yo que es verdadero, sino que den por supuesto que la cuestión es así, ¿ya? Eso es como un principio básico de resolución de casos. Sí. O sea, no se cuestionen lo que yo les cuento. ¿Ya? Ya, profesora. ¿Ya? Ya, entonces la 10 no me la respondo porque, ¿cómo se llama? Como van ligadas, yo como resolví la 10 con el ¿Ya? pensamiento de ahora, la 10 la tengo mala por lo mismo. Claro, pero en todo caso eso da cuenta, Matías, de una aptitud que se llama aptitud imaginativa, que también es bueno tenerla cuando uno en derecho
o sea, cuando tú tienes que resolver casos también, o no sé, un día si tienes que atender un cliente, o eres juez o lo que sea, uno tiene que tener la aptitud para, en el fondo, no quedarse con lo que te dice la norma, lo que hablamos hace unas semanas atrás, sino que tú imaginarte todas las posibles respuestas que pueden surgir de ahí. Entonces, claro, que tú me digas, es que yo pensé que no sé qué, claro, da cuenta de una abstracción quizás un poco superior, ¿cierto? Y eso da cuenta de esta aptitud imaginativa que es necesaria. Para el caso de los casos, entonces tenemos que quedarnos como si fueran 100% verdadero lo que la persona les está contando. Y así va a ser para el examen de grado. Porque el examen de grado, o sea, tampoco se pueden hacer preguntas. Entonces, no puedes empezar a cuestionarte, mira, que no sé qué, será verdad. No. Los datos que te dieron son los datos que te dieron, ¿ya? Además que, bueno, para el examen de grado hay dos partes, civil y procesal. En civil tampoco te tienes que preocupar de, ¿y cómo sé si es verdad? Y pucha, no, es que sería posible, pero es muy difícil probar. Eso a nosotros no nos interesa. Eso a lo mejor se los preguntan en procesal. Pero a nosotros eso no nos interesa. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿se puede dirigir en contra Margarita? Ya que, aunque Sí, no haya duda. si era el caso, entonces sí. Sí. ¿Y qué le puede pedir? Los prejuicios. Los perjuicios. No puede pedir la nulidad, ¿cierto? No. Pero No. puede pedir una indemnización de perjuicio. ¿Ya? ¿Alguna duda o comentario que tengan sobre esto? Ya. Bueno, ¿tuvieron algún otro problema con el caso? ¿Sí? Profe, es Julia. que ahí la alternativa a la letra E no podría ser porque la pregunta se está dirigiendo específicamente a Margarita o porque la E no tiene nada que ver. Mira, la pregunta sí se refiere solo a Margarita, al menos en la 9, ¿ya? La E dice, sí, pudiendo Pablo solicitarle el resarcimiento de los perjuicios sufridos, pero solo hasta el monto del provecho económico obtenido por Rigoberto. Ya. La palabra sí está bien. Sabemos que se puede dirigir contra Margarita por perjuicios. ¿Dónde está el problema en la E? ¿Por qué no puede ser la E? ¿Cuánto le puede pedir a Margarita? Todo el perjuicio. Todos los perjuicios, no hay una limitación, ¿cierto? Por lo tanto, la segunda parte, cuando dice solo hasta el monto de provecho de Rigoberto, fuera. Y ahí descartamos al tiro la letra E. ¿Ya? ¿Dudas o comentarios? Bueno, entonces pasemos al objeto. Recuerden que mañana tenemos la prueba. Obviamente lo que entra hoy, lo que veamos hoy y mañana en la mañana no entra dentro de la prueba, sino que es el control siguiente. Vamos a comenzar a ver entonces otro requisito del negocio jurídico que es el objeto. Y nosotros dijimos en su momento que el objeto se estudia tanto en los requisitos de existencia como la existencia del objeto, pero también como requisito de validez, ¿cierto? Porque se requiere que el objeto sea lícito. Entonces vamos a estudiar ahora el objeto en sus dos dimensiones, la existencia del objeto y la licitud del objeto, ¿ya? Si falta el objeto, entonces va a faltar un requisito de existencia y la sanción, ¿cuál será? Si falta un requisito de existencia, ¿cuál es la sanción? Nulidad relativa. Si falta un requisito de existencia, ¿cuál será la sanción? Inexistencia. O Nulidad absoluta. o nulidad absoluta, ¿ya? Inexistencia en teoría, pero si en Chile decimos que no se acoge la teoría de inexistencia, bueno, no nos queda otra que nulidad absoluta. Y en cambio, el objeto, si el objeto es ilícito, ¿cuál es la sanción? Nulidad relativa. No, nulidad absoluta. Aquí expresamente el legislador, según lo que vamos a revisar después, incorpora el objeto ilícito y la causa ilícita como causal de nulidad absoluta. Ya después no nos va a quedar otra que aprendernos la listita de casos que conducen a la nulidad absoluta. Pero eso lo vamos a ver en nulidad. ¿Ya? Partamos entonces con la existencia del objeto. Ya.
¿qué se entiende por objeto? La verdad es que el código no define al objeto y hay aquí diversas opiniones o miradas que ha tenido el mismo concepto de objeto. Hoy en día se entiende que el objeto del negocio jurídico es lo que se deriva del negocio jurídico, ¿verdad? Son las obligaciones del negocio jurídico. Derechos y obligaciones, es decir, antiguamente, por ejemplo, se lo identificaba, sobre todo, por ejemplo, la compraventa con la cosa y el precio. Perdón, voy a empezar a grabar. Denme un segundo. Ahí sí, me había olvidado. Ya, ahí está grabando. Entonces, el objeto, como habíamos dicho, reitero para que quede grabado, no tiene una definición en el Código Civil, ¿ya? Y hoy en día se lo comprende como los derechos y obligaciones que surgen del negocio jurídico, ¿ya? En la compraventa, por supuesto que lo más famoso es la cosa y el precio, ¿cierto? Pero es posible que además en el objeto del negocio jurídico vengan otros derechos también accesorios, ¿ya? Aquí hay que distinguir el objeto del negocio jurídico del objeto de la prestación, seguro que vamos a revisar nosotros después. Porque el objeto del negocio jurídico puede ser, por ejemplo, dar una cosa, hacer algo o abstenerme, es decir, una abstención o no hacer algo, ¿ya? De esto se va a derivar que nosotros el próximo año estudiemos en Derecho de Obligaciones, que las obligaciones se clasifican en obligaciones de dar, hacer o no hacer, ¿ya? Hay muchas clasificaciones en las obligaciones, esta es una. Dar, hacer o no hacer según el objeto. ¿Se acuerdan otra clasificación de las obligaciones que hemos visto hasta ahora? Que vimos la semana pasada, de hecho, y es muy importante. A propósito de la capacidad, por ejemplo, ¿se acordará alguien de una clasificación importante de las obligaciones? Civiles y naturales. Civiles y naturales. O sea, ahí tenemos otra. Ya tenemos ya dos clasificaciones de las obligaciones. Y la prestación o el objeto de la prestación se refiere precisamente a lo que se debe. Por ejemplo, el objeto del negocio jurídico puede ser la obligación de entregar un computador. Y la prestación consiste propiamente en el computador, ¿ya? Ahora bien, en el caso del negocio jurídico, la verdad es que el código confunde estos tipos de objetos, el objeto de la prestación, el objeto de la obligación y el objeto del negocio jurídico. Y ello va a repercutir después en lo que nosotros revisemos a propósito de la causa, ¿ya? Entonces, para recordar, tenemos el objeto del negocio jurídico, que son los derechos y obligaciones que surgen del negocio jurídico, que puede ser la creación, modificación o extinción de un derecho u obligación, y en concreto puede ser dar, hacer o no hacer algo, ¿ya? Y eso nos conduce a la prestación. Luego, la prestación es la cosa o hecho o cosa debida. Por ejemplo, en una compraventa que se vende un auto a 3 millones de pesos, el objeto del contrato es el derecho que surge, el derecho personal del comprador a exigir la tradición del auto, ¿ya? Y al revés, el objeto que tiene el vendedor es el derecho personal que él tiene para exigir la entrega del precio. Y el objeto de la obligación del vendedor es el auto y el objeto de la obligación del comprador será el precio. ¿Comentarios o dudas? Ya. Vamos al requisito de existencia. Habíamos dicho entonces que el objeto lo miramos desde dos perspectivas, la existencia y la licitud. Vamos a partir por la existencia del objeto, ¿verdad?, en el negocio jurídico, y cuya ausencia entonces nos conduce a la inexistencia o la nulidad del negocio jurídico según la tesis que nosotros adhiramos. Ya, entonces, ¿algún voluntario que nos quiera ayudar en esta ocasión? Gabriela, ¿estás ahí? ¿La Gabriela estará por ahí? A ver, ¿la Kiara estará? Perdón, profe, es que no me respondí a esta cosa. Ah, ya. Ya, entonces. A ver, ¿con quién hablo? Porque no alcanzo a mirar, espérame. Gabriela. Gabriela, ya, Gabriela. Por favor, léenos el 1461.
No solo las cosas que existen pueden ser objetos de una declaración de voluntad, sino la que se espera que existan, pero es menester que las unas y las otras sean comerciables y estén determinadas, a lo menos en cuanto a su género. La cantidad puede ser incierta con tal que el acto o contrato fije reglas o contenga datos que sirvan para determinarla. Si el objeto es un hecho, es necesario que sea física y moralmente posible. Es físicamente imposible el que es contrario a la naturaleza y moralmente imposible el prohibido por las leyes o contrario a las buenas costumbres o al orden público. Ya, entonces el 461 nos da las reglas para que exista un objeto, ¿ya? Y Gabriela, aquí las reglas las señala de acuerdo a una distinción. ¿Qué distingue el código? Nos dice, para que exista, en estos casos es esto, y en estos otros casos esto otro. ¿Qué distinguirá? Que existan. Ya, pero no, para establecer los requisitos no se fijará en algo más. ¿Se acuerdan cuando dijimos que las obligaciones se pueden clasificar en? Hace un ratito atrás. Según el objeto, ¿cómo se clasificaban las obligaciones? O a lo mejor tú misma puedes ver en el 1461 que el código no está diciendo algo. Me dice, las obligaciones pueden ser de este tipo o de este otro. Pueden tener por objeto esta cuestión o esta otra cuestión o esta otra cuestión. Es el objeto. ¿Alguien le puede soplar a la Gabriela? Que exista o que sea real. No, pero antes que eso, ¿en qué nos tenemos que fijar para determinar los requisitos del objeto? ¿Es igual para todas las obligaciones? ¿O depende? Depende. ¿Depende de qué? Voluntad. No, depende de qué. Dice, nosotros las cosas... ¿Ah? Que sean comerciables. No, ahí estamos entrando otros requisitos, pero ¿en qué se fija el código para decir, en estos casos se requiere esta cuestión, en estos otros casos se requiere esta otra cuestión? Y les estoy soplando que es según el tipo de obligación. Entonces, ¿en qué me tengo que fijar? Sí. Profe, Que sea ¿Ya? un hecho O una cosa. O una cosa, exactamente. Por lo tanto, aquí vuelve a cobrar importancia la distinción de las obligaciones entre dar, hacer o no hacer. Entonces, efectivamente, el código distingue entre las obligaciones que tienen por objeto dar una cosa, ¿verdad? O hacer o no hacer. Entonces, cuando el objeto se refiere a una cosa, nos da unos requisitos, y cuando el objeto se refiere a un hecho o a una abstención, nos da otro requisito, ¿ya? Gabriela, cuando el objeto es una cosa, ¿qué se exige? Que exista. ¿Ya? Y que ¿Qué sea más? comerciable. ¿Y algo más? Y que sea determinable en cuanto a su género, por lo menos. Ya. Primero, entonces que exista, Sí. o que espera que exista. Segundo, que sea comerciable. Y tercero, que sea determinada o determinable, ¿ya? Y Gabriela, si es un hecho, ¿qué se exige? Que sea físico y moralmente posible. Ya, muy bien. Y luego dice, es físicamente imposible, que es contra la naturaleza, y moralmente imposible, prohibido por las leyes contra las buenas costumbres del orden público. Claro, entonces que sea físicamente posible y que sea moralmente posible también. Exactamente. Esos son los requisitos. La obligación es de dar, entonces los requisitos que sean real, como decía Gabriela, es que exista o que se espera que exista. Segundo, que sea comerciable. Tercero, que sea determinado o determinable, porque dice aquí determinado, o a lo menos en su género, ¿ya? Y en el caso de las obligaciones de hacer y no hacer, tiene que ser, como dijo Gabriela, físicamente posible, moralmente posible, y la doctrina agrega que sea determinado, ¿ya? ¿Dudas? Comentarios hasta acá. Observaciones. Ya, sigamos entonces. Vamos con las obligaciones de dar.
primero que sea real, es decir, que el objeto exista. Y aquí tenemos dos modalidades. Primero, que la cosa exista al tiempo de la celebración del negocio jurídico, o que no exista, pero que esperemos que exista, ¿ya? Que exista, por ejemplo, yo le vendo a la Gabriela mi computador por 300.000, el computador existe. Pero también puede ser, por ejemplo, que a la Gabriela yo le venda la cosecha del año 2021 del campo que tengo en, no sé, pues en Melipilla, ¿ya? La cosecha todavía no existe, la cosecha de manzana, pero las dos esperamos que exista, ¿ya? ¿Hasta aquí alguna duda? Entonces, primero, que la cosa exista, o que la cosa no exista, pero que esperemos que exista, ¿ya? Como dice acá, no solo las cosas que existen pueden ser objeto de una declaración de voluntad, sino que las que se espera que exista, ¿ya? Ahora bien, bueno, que exista, por supuesto, el supuesto más fácil. La pregunta es, ¿qué pasa en el segundo supuesto? Es decir,